Bueno, Maricel Mena López es postdoctora en hermenéutica feminista, es doctora en ciencias de la religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo, tiene su magíster en teología por la Universidad Metodista de Sao Paulo, es licenciada en ciencias religiosas por la Universidad Javeriana, es docente de Biblia en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en lectura popular y comunitaria de la Biblia. Es docente investigadora en las áreas de exégesis bíblica, estudios feministas, teorías de género, hermenéutica negra, estudios afroamericanos e interculturales. Es asesora y consultora en asuntos de género, raza, etnia, comunidades vulnerables y derechos humanos. Y entre su producción bibliográfica se encuentran los libros de Biblia y Ciudad, Pedagogías del Buen Vivir en Contextos Urbanos y Teología Latinoamericana, Diagnóstico y Síntesis Epistemológica, y cuenta con un sinnúmero de artículos publicados en revistas científicas que no me voy a meter a profundizar porque no terminaríamos. Entonces, bueno, le damos la más cordial bienvenida a Marisa Noriega y María Andrea González Benassini a este espacio que le hemos denominado Teosofiando. Queremos descubrir todas estas sabidurías, tanto ancestrales como bíblicas, como cotidianas. Y Marilú puede ser una luz maravillosa para desvelar el texto bíblico, y lo cual, bueno, con este título tan bonito que tenemos en esta ponencia que se llama Mujeres, Resistencias y Saberes en Tiempos de Crisis, el Pentateuco Femenino, pues le damos la más cordial bienvenida y pues te dejamos, Maricel, para que tú nos vayas guiando. Muchísimas gracias. Gracias, María Andrea. Gracias, Marisa, por la invitación a compartir con ustedes este espacio, que también para mí siempre es un motivo de alegría poder sofiar entre nosotras, ¿no? Entre nosotras. Entonces, es esto. Pues lo que yo voy a presentar hoy de pronto no es novedad para algunas personas, porque realmente la invitación fue a compartir un trabajo que nosotros hicimos, los biblistas de América Latina, en torno a la revista Ribla, que se llama Los Megilot, Enfoque Feminista. Y entonces quiero como compartir es a partir de allí, ubicándonos entonces en el periodo del posexilio, del exilio, reconstrucción, exilio, retorno, ese pedazo de transición, ¿no? De la historia, que de alguna manera pues nos pone en diálogo y en sintonía con este exilio que estamos viviendo hoy nosotros, ¿no? Pues podríamos ser ese confinamiento, esa realidad que estamos viviendo, y pensar e imaginar que pues son tiempos duros, ¿no? Tiempos difíciles donde parece que no tenemos salida, pero vamos a mirar entonces algunas memorias de resistencia de mujeres en esos espacios de exilio y de retorno y de reconstrucción, que es justamente los desafíos que nos lanza esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Cómo también nos reconstruimos desde allí. La Biblia, les dije, se llama Megilot, Enfoque Feminista. Les cuento un poquito. El título original que habíamos planteado, no sé por qué los editores al final lo cambiaron, era el Pentateuco Femenino o la Torá Femenina en su caso, ¿no? Pero bueno, creo que enfoque feminista de los Megilot, de pronto Megilot, mucha gente no sabe ni qué significa los Megilot, entonces vamos a intentar como explicar un poquito este cuerpo literario que esta Ribla justamente se inscribe dentro de esa quiebre de paradigmas que a veces hacemos en la revista, de formular una hipótesis y llevarla hasta el final, ¿no? Normalmente la revista pues es abierta, se mandan diferentes artículos, pero este número en especial ya teníamos como la hipótesis, sondear si la posibilidad de un Pentateuco femenino en el periodo del posexilio, paralelo al Pentateuco promulgado por el sacerdote Esdras, ¿no? Esta idea realmente surge de esta Ribla. Cuando yo trabajaba en el sur de Brasil, una de mis estudiantes, Katia Sassi, que ella también tiene un trabajo aquí, ella me llegó con la idea de que iba a desenrollar los Megilot.
y justamente a partir de la idea de estos 5 rollos sagrados, estos 5 textos que componen, que están en el canon, que sería Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, ¿no? Entonces ella trabajó y el texto está aquí justamente presentando esta memoria femenina en estas principales fiestas judías, porque cada uno de estos textos se lee en las principales fiestas judías. Entonces de ahí surgió entonces la idea de lanzar esta posibilidad de un Pentateuco femenino con base en el trabajo literario, que es justamente lo que yo planteo aquí. Les cuento que este texto pues surge en una reunión de Ribla donde las mujeres también nos sentamos, llegamos a veces antes, las biblistas, a pensar qué Ribla podíamos hacer, ¿no? ¿Qué Ribla podíamos hacer? Y sacando toda esta cuestión de feminista, de la tesis feminista y también de género. Y entonces ahí fue donde se propuso este número que al principio pues los varones no tenían mucha credibilidad. Tuvimos eco en uno de los presentes, de los patriarcas presentes, Milton Schwantes, que sí le pareció interesante y osada la idea, y bueno, y ya con la bendición del patriarca este libro comenzó, ¿no?, a gestarse. Después, en la universidad donde yo trabajaba, lo planteamos como un proyecto de investigación, pero generó mucho ruido, por un lado porque se presenté yo como proyecto de investigación y había una cita, una referencia a la teoría de Wellhausen de justamente las teorías del Pentateuco, ¿no? Yavista, Eloísa, sacerdotal y todo esto. Entonces, en ese escrito no coloqué la cita, no coloqué a Wellhausen. Ni a Wellhausen ni a un autor secundario que fue el que había citado también esto en los 4 lados. Y es recurrente porque casi todos los que escriben, los exégetas que hablan de estas teorías, muchas veces ya se da por sentado que todo el mundo sabe que es Wellhausen y por tanto uno lo coloca. El hecho es que generó mucho ruido en la universidad donde yo trabajaba y incluso me dijeron que yo me creía una Wellhausen, que esta tesis era imposible de lanzarla. Hubo increíble, o sea, no creyeron en esta posibilidad, porque como una mujer negra latinoamericana iba a lanzar una hipótesis comparada con la de un exégeta conocido del mundo europeo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo es? El coraje y las ganas, es decir, eso se convirtió más en un reto, ¿no? En un reto justamente por esos tropiezos que se tuvo en la elaboración de este texto, ¿no? Y bueno, ahí se lanza esto. Entonces yo quiero como presentarles la introducción que creo que recoge el espíritu de la revista y después centrarme justamente en el texto que yo elaboro, que es justamente la hipótesis literaria de este conjunto de libros. Entonces, lanzar la hipótesis sobre la posibilidad de una Torá femenina, popular, paralela a aquella Torá editada por el sacerdote Esdras en el periodo posexilio, para muchos puede sonar demasiado pretencioso. Tal vez porque también para los autores de este número la tarea no fue nada fácil, de ese número de Ribla. E incluso es posible que no hayamos conseguido fundamentar la hipótesis suficientemente. La osadía bíblica latinoamericana apenas nos posibilitó sospechar sobre las memorias femeninas presentes en este cuerpo literario. Quizás solo se llegó hasta aquí por los consensos generalizados de años de investigación histórico-crítica que descartó cualquier posibilidad de existencia de textos bíblicos escritos por mujeres. El androcentrismo normativo, responsable por la edición final de los textos, le otorgó a los varones una posición central en la visión de mundo, de la cultura, de la historia, incluso cuando su protagonismo sea cuestionado, como sucede en algunos de estos libros, denominados los Megilot. Y aunque los textos sean lejanos en el tiempo y en espacio, y las descripciones de las situaciones cotidianas sean experiencias de mujeres de su corporeidad, parece que solo un hombre
aunque de un pasado distante, como es el caso de Salomón, sea el más dotado sobre el mundo conocido para describir el cuerpo y el erotismo femenino, como bien se ve en el Cantar de los Cantares. Al final de cuentas, el recurso literario antiguo de la pseudoepigrafía resuelve todo ese problema, ¿sí? Entonces, Salomón escribió Cantar de los Cantares, Lamentaciones entonces es de Jeremías, es decir, se resuelve colocando hombres como autores de este cuerpo literario. Se asumió en esta regla las expresiones Torá y Pentateuco por dos motivos fundamentales. Primero, porque la etimología griega penta y teucos, rollo, estuche, designa 5 rollos de la misma forma como son designados los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Los 5 megilós aparecen al final cerrando el canon judío, el canon hebreo. Es decir, comienza con 5, es Pentateuco, y termina con 5, que es Megilot, también con un estuche. Y es justamente a partir de allí es que va justamente esa sospecha. Entonces, esos últimos libros, los Megilot o rollos, son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Segundo, porque la palabra hebrea Torah nos remite en primer lugar a la enseñanza o instrucción ética transmitida de la madre a los hijos. Es decir, esta Torah designaba esas enseñanzas básicas que se daban alrededor de la aldea, de la casa, el espacio de socialización de las mujeres con los hijos. Y por supuesto, esta génesis se perdió en el tiempo hasta convertirse en leyes o instrucciones propias de los sacerdotes. Recuperar el legado femenino en la religión de Israel también está a la base de estas apuestas investigativas. Con eso queremos descartar la idea generalizada de que la mujer israelita aportó poco a la historia y menos a la religión. Entonces, los artículos que condensan este número de Ribla, si quiere yo ahora les muestro, les digo dónde la pueden encontrar, recogen estas reflexiones desde diferentes perspectivas. Los 2 primeros artículos de carácter general abordan la temática desde una perspectiva literaria y desde la historia de la transmisión de los libros. El primero, que es el mío, estudia los 5 Megilot como una propuesta teológica de resistencia femenina a la religión normativa sacerdotal. Allí el protagonismo de las mujeres es evidente y su práctica religiosa responde a la teología sacerdotal predominante de la época del posexilio o segundo templo. En el segundo artículo, Katia Sassi propone desenrollar los Megilot en las principales fiestas judías y en la liturgia cristiana, transitando por los caminos no oficiales. A la vez propone ante nuestros ojos la posibilidad del Pentateuco femenino, mediante el cual las mujeres resisten desde la cotidianidad al sistema explotador. Ellas actúan para salvar y liberar desde las márgenes de la oficialidad. Después los artículos que siguen también presentan un panorama hermenéutico, cada uno de los 5 libros. María Estela Tesa y Cecilia Toselli estudian la novela de Ruth, en la novela de Ruth la propuesta teológica de 2 mujeres en el posexilio, analizan las leyes del matrimonio como el levirato, presentes en los papiros de Elefantina, con la finalidad de mostrar la relación entre tierra, discursos étnico-religiosos, enlazados con rituales eróticos de fecundidad. La aproximación hermenéutica del libro de Ruth la realiza Olga Lucía Álvarez también, quien a partir de la metáfora del bordado a mano, recoge en esta historia la realidad de los campesinos, indígenas, afros, quienes han sido desplazados de sus tierras. Lilian Díaz también estudia el cantar como una parodia sarcástica sobre el amor. Después de una presentación literaria de la obra, expone la idea de participación de mujeres en la fiesta de la Pascua, como liberta, dueña de su cuerpo, y que invita al reconocimiento de la dimensión erótica de la tierra. Pinky Riva también hace la aproximación histórica al libro de Lamentaciones, también recordándonos que el lamento es una forma de hacer memoria y es un mecanismo de resistencia del imperio. Mercedes también introduce el estudio del mismo libro, cuestionando lo difícil que es tomar partido
positivo o negativo ante la posibilidad o ante la pregunta de que exista un Pentateuco femenino paralelo a la Torá. Explora a partir de otros estudios la posibilidad de una voz profética femenina, compañera de Jeremías. Sandra Mancilla propone una interpretación feminista del lugar asignado a Coelet en el canon hebreo. Reivindica la fiesta de Sukkot o de las tiendas como prácticas populares de reivindicación de la vida en medio de incertidumbres. Y Juan Esteban Londoño también trabaja el Coelet en diálogo con expresiones de desencantamiento de los jóvenes de hoy. Sandro Galassi, por su parte, también entiende el libro de Esther como una parábola sobre la historia y su sentido, iluminada a partir de la memoria de la Pascua. Esther es una relectura del Éxodo, una relectura del quehacer de Dios en medio del pueblo, es una historia de liberación, y la fiesta de las suertes es la celebración de la alegría y del júbilo. Entonces, este es los Megilot que se desenrollaron y que se escribió también esta ribla en homenaje pues a Milton Schwantes, que estaba recién fallecido por esa época y que fue el pionero de los fundadores de la revista Ribla, ¿no? Entonces, este es el número. Entonces, como para sistematizar un poquito esto, entonces la idea es justamente que estos 5 libros que son leídos en las principales fiestas judías, entonces tenemos Cantar de los Cantares en Pascua, en Ruth, creo que la memoria del Pentecostés, Lamentaciones en la fiesta de reconstrucción del templo, Esther en la fiesta de las suertes, Eclesiastés, no, creo que también tiene que ver con tiendas. Bueno, en las principales fiestas judías aparecen ellos. Estos libros, unos con nombre femenino, como Ruth y como Esther, que tienen un nombre femenino, los otros no tienen nombre de mujer, pero tiene memorias femeninas, que es justamente lo que nosotros vamos a intentar argumentar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar argumentar aquí? Justamente eso, ¿no? Y que se inscriben en el marco de las fiestas judías, que eran fiestas inicialmente fiestas de cosecha, de recolección, fiestas de vida, de inclusión, ¿no? Y que estas fiestas en el momento en que se llevan, y por tanto hacían parte de memorias populares de resistencia, es decir, era parte del pequeño resto de Israel que se reconstruye. En un tiempo donde no tienen templo, la fiesta cobra vida, ¿sí? Y la fiesta también alrededor de la casa, porque en el posexilio no se sabe cuándo surge la sinagoga, pero la sinagoga eran casas amplias con un patio grande y las mujeres también participaban de esa instrucción. Entonces en ese espacio puede ser de la casa y también de la era de las fiestas, en momentos sin templo, estas fiestas populares cobran vida. Pero cuando pasa la dinámica del segundo templo, estas fiestas que no podían sacarlas de la memoria popular, las llevan al templo. Y el problema es cuando llegan al templo. Cuando llegan al templo ya no son fiestas de inclusión, sino fiestas de exclusión. Porque en esas fiestas inicialmente, ¿qué teníamos? Teníamos también a los esclavos, a los extranjeros, a otra gente, era lugar de acogida. Si ustedes miran el Evangelio de Juan, llama mucho la atención, tengo otro trabajo sobre eso, que primero decía 3, son 4 de las fiestas principales judías aparecen en el libro de Juan, y es muy interesante porque antes de comenzar su misión Jesús y de llegar justamente al centro, Jesús llega a la piscina probática donde están los excluidos, es allí, porque no pueden llegar al templo, no pueden llegar a la fiesta de la Pascua, porque eran fiestas de vendimia, de agradecimiento, donde todo el mundo tenía que participar. Entonces ahora son fiestas de exclusión, porque solo los santos, los llamados, son los que pueden participar plenamente. Entonces, estas memorias femeninas de resistencia se llevan y se oficializan, y ahí es el problema grande que nosotros tenemos. Entonces, ahora sí, el texto mío, bueno, y junto con eso, pues decirles entonces que en un tiempo sin templo, como reafirmar eso, las mujeres resisten, hay memoria, hay voz. La sinagoga es una de esas memorias que hablan donde las mujeres estaban, y es donde se reconstruyen y resisten en medio de esto. Llegamos al periodo posexilio,
se oficializan ya, entran a las fiestas a ser parte de la centralidad de la religión oficial, y las mujeres comienzan a desaparecer. Pero la memoria sigue, que es justamente lo que nosotros estamos reivindicando. Entonces, los 5 rollos bíblicos conocidos como Megilot pueden ser considerados como una Torá femenina, popular, paralela a la Torá oficial, editada en el periodo posesilio. Esa es la pregunta. De entrada, entonces, cabe aclarar que el concepto de Torá no se limita a los 5 libros del Pentateuco. La palabra hebrea Torá la asumimos, nos remite también al lenguaje coloquial del Antiguo Testamento, donde originalmente designaba la enseñanza de la madre. Entonces en Proverbios dice: escucha, hijo mío, la exhortación de tu padre, la enseñanza y la instrucción de tu madre. Ese es el espacio. Para introducirlo, para introducir a los hijos en los caminos de la vida y advertirles ante los peligros de la muerte. En segundo lugar, este concepto se extiende a orientaciones, instrucciones, normas, promesas, desafíos, tornándose en un término técnico para la instrucción de sacerdotes y laicos, así como las palabras de los maestros de sabiduría o la profecía. En el periodo que nos ocupa el posesilio, la Torá designa la ley de Esdras. Ante esta variedad de concepciones y aplicaciones, y siguiendo la argumentación de Kruzerman, aquí la Torá abarca tanto narraciones cuanto leyes. En este sentido, las narrativas que estudiaremos bien pueden ser consideradas como Torá, ¿no? Por lo que en ellas hay contempladas una serie de enseñanzas, de instrucciones, ¿sí? De instrucciones de tradición popular y religiosa del ámbito de la casa, que fueron asimilados por la tradición sacerdotal al punto de ser leídas en las principales fiestas, a saber, el libro de Ruth en Pentecostés, el Cantar de los Cantares en Pascua, Coelet en la fiesta de las tiendas, Lamentaciones en la fiesta memorial de destrucción de Jerusalén, y finalmente el libro de Esther en la fiesta del Purín o fiesta de las suertes. Se leen estos textos en las sinagogas durante la fiesta como símbolo de adoración a Dios. Y llama mucho la atención, imagínense, la fiesta del Purín, que es la fiesta de Esther, donde se echaban las suertes, tiraban los caracoles, a ver, ¿no? Que es esa religión popular de brujas, ¿no? Donde se leen las suertes. Es una fiesta de origen pagano, ¿sí? Que tiene que ver con esas memorias o esas religiosidades que nosotros tenemos y que no la podemos quitar, no la podemos evitar, ¿no? Ya tantos años diciendo, usted no se lean las suertes, entonces la gente va, se lee las suertes, va a misa, se echa el baño de fin de año, va a misa. O sea, eso es parte de esa tradición popular, de esas memorias de resistencia que nosotros no, desestimamos, ¿no? Hablamos de religión, pero no hablamos de la religiosidad de la gente y cómo ella se manifiesta. Y estas fiestas entran allí. Su origen pagano, dudoso, y entran allí. Pese a la densa producción literaria originada en este periodo, se prestará entonces atención a 2 tipos de producción. La redacción femenina definitiva de la Torá, iniciada por los sacerdotes en Babilonia y culminada por el sacerdote Esdras en Jerusalén, convirtiéndose en la fuente oficial del judaísmo normativo. Y al conjunto de estos rollos Megilot, que constituye una literatura de resistencia popular. La religión popular es un legado religioso propio de la geografía israelita, en donde la divinidad atiende a las inquietudes e incertidumbres de la vida, de la supervivencia. Los adoradores imploran a los dioses por la vida, la salud, la propiedad, la primogenitura, ofreciendo lo que tienen, lo que tenían y esperando por lo mejor. Estas religiones no están sometidas a ningún libro ni a ninguna jerarquía, sino que, contrario a esto, es la propia comunidad la que realizaba las tareas relativas al templo. La única cosa que inconformaba era que otros cultos familiares eran locales y no estaban conectados con Jerusalén, y más todavía que la madre o la esposa era la cabeza en estas religiones populares. En el mundo rural las mujeres, las prácticas de la religión popular no se podían calificar como no ya vistas. Se trataba de un acercamiento alternativo a la divinidad, pues desde tiempo inmemorable se ofrecían libaciones y ofrendas, ¿no? Como formas de reconocimiento a los favores recibidos. Aquí recuerdo el texto de Jeremías, allá 44, cuando las mujeres le reclaman a Jeremías. Cuando nosotros le hacíamos ofrendas, liblaciones a la diosa del cielo, ¿acaso lo hacíamos sin el consentimiento de nuestros maridos?
Es decir, era parte de esas religión popular, donde ellas tenían el protagonismo en cada una de estas fiestas. De la primera nos interesa acercarnos al contexto de la historia jurídica veterotestamentaria, especialmente el concepto de Torá o instrucción en el lenguaje sacerdotal, para percibir el tránsito religioso liderado por los sacerdotes, donde lo popular y lo femenino se convierte en oficial, normativo, excluyente del liderazgo femenino en los cultos. Nos sacan de allí. De la segunda, desde la exégesis bíblica feminista y de género, se estudian entonces los 5 rollos como una propuesta teológica de resistencia femenina a esa religión normativa. Entonces, el primer punto, pues que es así bastante denso, les digo más o menos qué es lo que quiero mirar. Entonces, los Megilot y su posición en el canon de la Taná, ¿no? O sea, cómo entran y por qué, porque esa sospecha de que comienza con 5 y termina con 5, bueno, puede ser que los otros dicen, ¿cómo es que ya lanzan una hipótesis de esa? Eso no tiene fundamento. Pues bien, yo creo que si lo hubiese dicho un hombre, sí, sí, uno de estos sacerdotes sí estaba validado esto. El periodo persa, también conocido como el posesilio, es el tiempo importante para la reconfiguración de Israel, debido a su propia y variada producción literaria en el campo bíblico, hasta el punto de ir fijándose en el canon. Y uno de los cuerpos literarios que más tardó en su aceptación fue el grupo de los Ketubim, escritos o agiógrafos. Aquí están los salmos, los proverbios, Job, constituyen la principal literatura poética de la Tanaj. El segundo grupo dentro de los Ketubim son los Megilot o rollos, compuestos por el Ruth, Cantar, ya sabemos cuáles son. El libro de Ruth relata entonces la historia de una mujer moabita que se casa con un israelita, convirtiéndose así en antecesora del rey David. Y este libro es tradicionalmente adjudicado al profeta Samuel. ¿Sí? No, pues Samuel puede haberlo escrito. El Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, originalmente se convierte en una colección de poemas de alabanza de amor humano. No obstante, cuando es introducido en el canon de la Taná, ya se conocen lecturas apologéticas que lo identifican como el amor entre Dios e Israel, ¿no? Salomón y la Tsunamita. El Coelet, con un realismo sombrío, tiene la intención de refutar la idea de que las reglas morales conllevan a la vida en plenitud. El rollo también fue atribuido a Salomón y describe cómo no todos los caminos convencionales hacia la vida, describe cómo no todos los caminos convencionales hacia la vida en plenitud, placer, poder, conllevan a la felicidad. Ahí se va, pero Coelet, escrito por mujeres, ¿cuál es la felicidad de Coelet? Compartir con los amigos, estar con la mujer que se ama, estar en el espacio de la casa, y cuando usted mira, hay unas memorias femeninas impresionantes. El libro de Lamentaciones, atribuido a Jeremías, contempla una serie de acrósticos que describen el cautiverio de Jerusalén, el llanto de súplica y de clamor por la misericordia divina. Por su parte, bueno, y Lamentaciones, ¿no? O sea, algunas personas dirán, bueno, es que la actividad de las mujeres es lloranderas, pero resulta que sí, las carpideras, las mujeres, las que lloran, este libro de Lamentaciones nos trae esa memoria de las mujeres que lloran por Jerusalén, por todos sus muertos, ¿sí? Nos trae todas estas memorias de estos cánticos. No aparece el nombre de una mujer, pero sí cuando usted lee y mira, es llorando y trayendo esas memorias de las mujeres, que van hasta inclusive hasta el sepulcro, ¿no? Después nos la colocan a María Magdalena como la gran llorona y arrepentida, ¿no? Y descartando también esa actividad de resistencia de las mujeres aquí, alrededor del canto y del lamento y de la poesía, ¿sí? Estos libros tienen en común su tono secular y de cuestionamiento crítico, llama la atención, casi no hablan ni de Dios, ¿sí? Pero hablan de la vida, ¿sí? En un mismo momento, por ejemplo, Esther no aparece Dios por ningún lado, pero es la vida que se hace allí, ¿no? Es las sensibilidades diversas que también nos constituyen y que nosotros lo hacemos así, ¿no? Es muy secular. Y su cuestionamiento crítico, por lo que su entrada en el canon generó serios problemas en cuanto a su carácter de revelación. En los últimos bloques de Ketubim se encuentran entonces Daniel, Esther, Nehemías y los 2 libros de crónicas. Su importancia radica en su énfasis en la historia de Judá, por lo que no son problemáticos. La inclusión del libro de Daniel en el canon se adoptó en la Asamblea de los Rabinos de Jamnia
alrededor del 90, y junto con el libro de Daniel, parece ser que la categoría del Cantar de los Cantares y Coelet siguió planteando dudas, pero en Hania ambos verían una inclusión definitiva en el canon. Y es así donde entran estos libros al canon. Después, que no me voy a detener en esto, yo lo que hago es como mirar cómo se va tejiendo y cómo se va articulando literariamente, y pues los invito a ustedes a que lean y entren en esta dinámica que nosotros tenemos. Bueno, y después de esta presentación, de esta justificación, que yo creo que al final se consigue un poquito mirar esto, ¿no? El Coelet y Lamentaciones, espérate un momentico, voy un poquito. El libro de Ruel de Cantar de los Cantares nos ofrecen salidas y soluciones para la vida en pleno posesilio, en medio del dolor, ¿no? Según Milton Schwantes, estos libros tienen relación con el concepto de sabiduría en el libro de Proverbios. Es pues intencionalidad en nuestra comprensión que Ruth y Cantar den seguimiento a los proverbios, y difícilmente se podría afirmar que tal seguimiento sea un mero accidente. El libro de Ruth realza el alcance de las luchas de las mujeres en un tiempo donde las están sacando. Ruth es extranjera, no más extranjeras, dice la ley de Esdras, ¿no? Las extranjeras fuera, y ella entra, nos sacan, pero ahí estamos, ¿no? ¿Cómo es? Difícilmente se podía afirmar que tal seguimiento sea un mero accidente. El libro de Ruth entonces realza el alcance de estas luchas. Es verdad, primero, su empeño es a favor de la vida del día a día. Es también efectivación de la Torá. Su alcance es pues mayor. A realizar lo necesario para la vida, Ruth y Noemi realizan la ley de los pobres, ¿sí? Que es la ley diferente. La ley que incluye la ley de los pobres, ¿no? Que incluye incluso al extranjero, no es la de los sacerdotes que está excluyendo. Lo mismo hay que decir para el capítulo 4, un capítulo sin conexión muy profunda con los otros 3 capítulos del libro, pero nuevamente su destaque es el cumplimiento de la Torá en el caso de la ley del levirato, ¿no? O sea, entran esas leyes. Pienso que hasta sea posible correlacionar Ruth y el Cantar, considerando el encuentro de Ruth y Boaz en la era, en la noche de la fiesta de la cosecha. Amado y amada del cántico, parecen ser antes que nada considerado la secuencia canónica de los libros. Bueno, y así por delante lo que hago es como mirar un poquito y meterme en el temaneje de estos libros y mirar así. Ruth nos ofrece salidas efectivas a los problemas de hambre que padecen las viudas extranjeras en el suelo israelita. Hace poco volví a retomar el libro de Ruth y presenté también un webinar hace 2 semanas, rescatando al libro de Ruth como el terrero, ¿no? Y el terrero de la Ruat. El terrero del candomblé era para un grupo en Brasil, ¿no? Que es el espacio también de las mujeres. Y en el libro de Ruth se da eso, se da en el terrero, en la fiesta, en ese lugar de acogida. Y llama mucho la atención que en el libro de Ruth, Noemi dice, Yahvé me abandonó y el Shaddai no me miró, algo así, más o menos así. En el mismo capítulo habla de Yahvé y Shaddai. Cuando yo vaya a buscar quién es el Shaddai, Shaddai remite a los senos. El Shaddai etimológicamente es la de los senos. Llama mucho la atención porque habla de esos dos, ¿no? El Yahvé y la de los senos. Entonces ahí también nos está trayendo esa memoria de esa hierofanía sagrada, ¿no? Posiblemente Yahvé y Aserá en la era del terreiro, donde están las divinidades, y ahí está la danza de Ruth y Coelet resistiendo desde allí esas memorias de la religión ancestral femenina que no la borraron. El Cantar pone la esperanza en el amor, en el encuentro erótico de los amantes que rompe las fronteras del exclusivismo judaico. Cuando están llegando al retorno, ¿qué es lo que está pasando? Cogen a las mujeres que se quedaron aquí, están violando a las chicas, están construyendo una ciudad santa, porque no es que llegaron así nomás, a retomar otra vez lo que habían dejado. Y el libro de Esdras y Nehemías nos muestran esa tragedia que se está viviendo. Están esclavizando, y en medio de eso una mujer dice, esta viña es mía, ¿qué te pasa? Yo soy dueña de mi viña, yo la doy a quien quiera, ¿no? Es una resistencia, pero bien bonita, ¿no? Del cuerpo, del erotismo, de la sexualidad.
y lo que ha hecho la historia de transmisión de estos libros tan impresionante, el Cántico de los Cánticos, es el amor entre Yahvé y Israel. Entonces lo descorporificaron, lo sacaron, y este libro nos habla de eso. El Coelet y Lamentaciones retornan los anhelos de superación delante de la tragedia humana. Los dolores y sufrimientos son matizados por la esperanza en el futuro. En el libro de Coelet, sí, en el futuro. En el libro de Coelet, mientras que la esperanza de futuro en el libro de Coelet y la esperanza en Lamentaciones también está. Al ser un texto situado en el exilio, parecen desvanecerse. O sea, cuando vemos el Coelet, que es un texto donde todo es vanidad, 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 es como que se desaparece en el medio del contexto griego tan fuerte que está viviendo, pero allá hay una esperanza. Hay resistencia. El lamento es un grito de dolor ante la pérdida que ciertamente será atendido. El murmullo y el llanto casi siempre se estabilizan y a partir de ellos se producen cambios. El lamento de las mujeres plañideras también tiene por objetivo el establecimiento del caos. El libro de Estés se relaciona con el de Daniel en el sentido en que vuelven a ofrecernos la esperanza, dan soluciones concretas a los problemas de la vida. Esther nos presenta la experiencia de un grupo de judíos en la diáspora. Hasta allá llega la acción de Dios, rompe las fronteras del exclusivismo y del legalismo. El pueblo se salva de ser extinguido gracias a la acción de esta mujer. El pueblo se levanta ante el opresor y la victoria posibilita el retorno de este grupo de exiliados. Y llegamos entonces aquí a ubicarnos, a mirar como los antecedentes de ese exilio que tenemos entonces en Primera de Reyes 14, nos afirman que fueron 10.000 exiliados hasta el 597, mientras que en Jeremías se habla que solamente hubieron 3.032. Las posiciones son variadas, los números no son exactos. El hecho es que estamos viviendo esa situación de exilio. Y la historia oficial se va con los exiliados. Y sabemos que los exiliados que se van a Babilonia, a Egipto, que también un buen grupo va para África, son los que tenían posiciones económicas, ¿sí? Incluso en el exilio ellos tienen prerrogativas reales y justamente por eso es que ellos reescriben la historia desde la perspectiva de ellos, porque el exilio en Babilonia fue un exilio que acogió a las élites. Y los que se quedaron acá, entonces son los pobres entre los pobres de la tierra, ¿no? Los que quedan reconstruyéndose y en medio de ese reconstruirse de la nada, surgen la fiesta, surge la sinagoga, el patio amplio, que tenía espacio para las mujeres, y que nos lo fueron quitando, ¿no? Entonces ahí, en medio de ese dolor y de eso surge la resistencia. Y ahí es donde yo digo que nos está llamando hoy, en medio de esto que estamos viviendo, ¿cómo vamos a reafirmar nuestras resistencias? Porque la afirmación de que la vida no va a ser igual después de la pandemia siempre se dice. Yo estoy convencida que va a ser lo mismo y en magnitud peor. Pero bueno, no quiero ser tan negativa, pero sí es un momento para que repensemos y para que nos repensemos desde dentro, ¿no? Desde dentro, así como estas mujeres, desde dentro de su corporeidad, de su accionar, de sus movimientos, ellas nos están resistiendo, ¿no? Entonces, aquí retomo finalmente, yo creo que más o menos la idea de cada uno está contemplada. Pero sí voy a retomar en cada uno de ellos un pedacito aquí que me parece interesante, que recoge como la idea, ¿no? Estamos de acuerdo en que estamos hablando de la teología del pequeño resto, de esa comunidad miserable, esa comunidad que se siente que un silencio de Dios, que se reconstruye en medio de ese sufrimiento, y ahí entran entonces estos Megilot. Y comenzamos a desarrollar cada uno de ellos. El libro de Ruth, ya sabemos, problemas de aldea, problema de hambre, la de los senos llenos, nos ha abandonado, ¿qué pasa? Hay sequedad, ¿no? Que nos remite a esa necesidad de ese banquete mesiánico donde hay, y que no deja de ser interesante porque entra la lectura oficial, ¿para dónde va? Para Boaz. El hombrecito tan bonito ¿sí? ¿No? Y ahí entonces es las famosas leyes para los esclavos, para las viudas y las huérfanas, que sabemos que al final son leyes de protección de la tierra.
que la tierra no se vaya para otro lado, ¿no? Es el problema de tierra, y ahí me está mostrando el problema de tierra que hay detrás de este libro de Ruth. La sabiduría profética popular resiste frente a la centralización del judaísmo en Jerusalén, el libro de Ruth. Su sabiduría radica en la defensa del universalismo del amor de Dios y del derecho a los pobres. Dios necesita de seres humanos para actuar con justicia. Y esos seres humanos no son meros objetos, se hacen artífices de su propia historia. Es así como las mujeres del libro de Ruth no necesitan la mediación de un hombre profeta para hacer justicia a las viudas. Ellas se ponen en acción profética, ¿sí? Tampoco la obediencia ciega a la ley es sinónimo de justicia social. Contrario a la ley que expulsa a las extranjeras, ellas demuestran que ese legalismo no es justo. Una extranjera es la bisabuela del rey David y es digna de estar en la genealogía de Mateo. Ruth, mujer extranjera, viuda, pobre, protesta reivindicando como extranjera una visión teológica diferente al exclusivismo de Esdras y Nehemías. Y además una extranjera que se viste, asume la prostitución sagrada, entra a los cultos de fertilidad de las religiones, entra y se sienta en los pies de Boaz, queda en embarazo, ¿no? O sea, con una reputación, o digamos así, ¿no? Para los moralistas que leen estos, como esta mujer con esta categoría entra a las genealogías. Así como entra Rahab, la prostituta que aparece allá en el libro en la toma de la tierra de Josué, ¿no? Son dos tipos de prostitución, ¿no? Las dos se visten como prostitutas sagradas y están en el ambiente de la era, ¿no? Y entran en estas categorías. Prostitución es prostitución. Se dice sagrada para legitimar, pero es prostitución. Y hay dos tipos de prostitución. Estas que son legalizadas y que las llaman sagradas los hombres, y las prostitutas zonah, que son las prostitutas que actúan en su casa. Ejemplo de ello tenemos las dos mujeres prostitutas allá en Salomón, ¿se acuerdan? Que se les muere el bebé, trabajan en su casa, están haciendo su trabajo en el espacio de su casa, y estas no. Pero entran y Ruth, esta mujer extranjera, viuda, pobre, protesta, reivindicando como extranjera una visión teológica diferente, ¿no? A todo esto. Reivindica ella y su suegra el derecho de los pobres de espigar, al rescate, al levirato. Invisibiliza a Jerusalén, al templo, a los sacerdotes, a las leyes. Lucha por rescatar el proyecto que viene de la aldea, del interior, del campo. Belén es la casa del pan, de la comunión, del poder participativo, del rescate de la tierra. Pero está sin pan, ¿sí? Y ahí es donde la fiesta de la espiga tiene vida. Su lectura durante el Sukkot, Pentecostés o fiesta de las 7 semanas conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí. La fe de esta moabita se desarrolla en el contexto del pacto de Dios, aunque es ambientada en la época de los jueces. Esta fiesta es el ejemplo de formación de una identidad espiritual que reivindica la vida y las experiencias de las mujeres como esperanza mesiánica. Ahí entra el otro rollo, el de Cantar de los Cantares, también data de la época persa, siglo IV, más o menos ahí ubicamos esta en ese contexto también del conflicto de restauración política, social, económica y religiosa, de moralización en torno a la ley, a la Torá. Y en plena época persa, el modelo de sexualidad que regía la época era el legado de la monarquía, matrimonios por conveniencia basados en acuerdos comerciales. La mujer no tenía autonomía, era un objeto que se podía adquirir y con eso se podía escalar una posición social. Contrario a este modelo cortesano, el cantar nos representa entonces a esa pareja humilde, por tanto, fuera de la corte, una pareja que expresa su amor libremente, pero con compromiso de fidelidad. Eso se percibe en expresiones tales como jardín clausurado, huerto cerrado. Esto en contraposición al amor frívolo e impersonal de los poderosos de Jerusalén. El modelo de sexualidad viril del hombre fuerte, fecundo y promiscuo, como lo es Salomón, se opone al amor personal, auténtico de sexualidad
expuesto por los dos jóvenes en el libro, en este libro. Cantar es un texto enigmático, posiblemente contado en un ambiente de mujeres. La experiencia de la corporalidad femenina nos remite entonces a una tradición que se transmite desde la oralidad, el hablar del cuerpo, de los sentimientos, del amor. Vemos allí entonces el protagonismo de una mujer que enfrenta a la ciudad, al rival que le persigue, a los hermanos que le quieren proteger. El texto resalta entonces la dignidad de la mujer independientemente de si ésta es madre o no. De este modo, ella proféticamente va rompiendo sutilmente con las visiones del mundo de su época. La tsunamita desmitifica el mito de la creación del Génesis, marcado por la experiencia de caída y pecado, de la muerte y el dolor del hombre y de la mujer. Ella y su amado hacen la experiencia del amor, de la alegría, del placer, de la sensualidad, del encuentro, de la salud. Una relación de reciprocidad e igualdad marcan la relación de los amantes. Destaca la idea de que la única finalidad del judío es la procreación. Descarta esa idea, pues el texto no habla de prole, ni de casamiento, ni de fertilidad. Rompe con el modelo de familia patriarcal, ya que en el texto no aparece en la función del padre. Su propuesta es la reconstrucción de la familia y de la sociedad a partir del etos de la madre, de la casa de la madre. En el libro de Ruth también habla casa de la madre. Vuelvan al gen, a la casa de la madre, les dice Noemi. Siguiendo nuevamente el hilo de Ruth, ¿no? Este es otro de los motivos que nos lleva a pensar en memorias femeninas del cantar. El psicoanalista François Piaget, en un seminario sobre el amor realizado del 70 al 71 en Francia, afirma: como viejo freudiano, digo que este texto fue escrito por una mujer, refiriéndose al versículo en el que la tsunamita promete llevar a su amado al cuarto de ella que me concebió, de aquella que me concebió. Esto da la referencia al cuarto de la madre y a la casa de la madre. El hecho de que el 85% de los versos del cántico son de autoría femenina, la hacen o hacen referencia a ella, que los personajes masculinos tienen algo de villanos, que la figura paterna es omitida y que el problema central del poema es el amor romántico en una época de absoluto patriarcado. Esto no lo dice un hombre, entonces le creemos, ¿verdad? El centro del poema es una joven que abre, que me bese con los besos de su boca y que cierra. Huye, amado mío. La voz conducta de los poemas la voz conductora del poema es una voz de mujer. De los 117 versículos del libro, todos menos 8 son pronunciados por ella, reflejan a ella o aluden a ella. Es el único caso dentro de la literatura bíblica que una mujer habla por sí misma y no por intermediación de ningún hombre. Además, la raicir, cantar, aparece en este libro como participio, zar, cantora. Sí, las cantoras. Esa también era una actividad femenina que también no la quitaron, ¿no? Los corales masculinos, ¿no? Eran actividades y estaban relacionadas también con las fiestas, con el canto, con las procesiones, ¿no? Los sustantivos sir, canto, cántico y sirá, cántico individual, termina indicando un nombre femenino. Entonces rompe así con la idea semita de que el hombre es el que tiene la última palabra. Entonces es mejor poner a un hombre, a David con un arpa, los cantores, y esa actividad de ellas no la quitaron, ellas cantaron. Rompe así con la idea entonces de que es el hombre el que tiene la última palabra, inclusive en el amor. ¿No? Aquí es ella. Y miren que escuchando esta semana a Marilú en una conferencia que ya estaba hablando sobre el erotismo, me viene a la cabeza esa posición que ella dice, o sea, este libro es una autonomía y es una liberación de la mujer, ¿no? Y sabemos cómo el falo nos somete, ¿sí? Cómo el falo nos somete. Y entonces la liberación de las mujeres parte por este proceso. Entonces es un libro altamente que marca ese erotismo que las mujeres tenemos derecho a nuestra
propia viña, a ser dueñas de nuestra propia viña. Ignora la función del templo de los sacerdotes, los códigos de la ley que condenan a la mujer a vivir como impura. Para la tsunamita, su pureza pasa por los cuerpos que se encuentran, que se buscan y que se aman. Revoluciona la idea de un Dios cultural y ritualístico. Ella recupera la imagen de un Dios creador de cuerpos, de naturaleza, de cosmos, más integral, más holístico, y que no se encierra en el cuerpo. Ante la concepción del sexo como exclusivo para la procreación, implícita en las leyes de pureza e impureza femenina, el Cantar de los Cantares nos enseña el erotismo del cuerpo de los dos amantes que se entregan al placer. Su lectura en voz alta en el centro de la Pascua judía nos enseña a amar y a orar dentro del contexto del plan de salvación. Entonces, en la Pascua, imaginen un libro tan erótico en la Pascua judía. Y se leía y se cantaba todavía, ¿no? El rollo de Coelet, entonces, es el tercero. Es un escrito tardío y su redacción final se sitúa alrededor del 250 en la dominación de los Ptolomeos. El sufijo de la palabra Coelet es femenino y en hebreo significa la persona que reúne o la que lee en asamblea. Coelet representa la tradición sapiencial que se realiza bajo la observancia de la plenitud de la vida humana en la cotidianidad. Esa sapiencia pretende hacer reflexionar, enseñar e instruir al pueblo. Coelet va describiendo en el libro su manera de ver las cosas de su época. Proféticamente enfrenta no solamente la doctrina oficial de la retribución, sino también las novedades tardías bajo la ocupación griega. Apunta caminos nuevos a cuestionar los valores del modo de vida de los griegos, la superación del cuerpo y del placer, el individualismo, la acumulación de riquezas, el poder, el conocimiento. Afirma que todo es fugaz, todo es pasajero, todo es transitorio. La sabiduría tradicional del judaísmo basada en la doctrina de la retribución. Este dogma es considerado por Coelet como ilusión y como frustración. Ante el menosprecio de las mujeres por la cultura patriarcal, Coelet afirma que esto no fue así desde el principio. Por tanto, se trata de una construcción de los hombres. Su énfasis en el compañerismo, en la alegría de compartir la vida en pareja, su insistencia en que lo positivo de la vida se encuentra en lo cotidiano del compartir, de disfrutar el alimento, de vivir la vida con la mujer que se ama, nos da una brecha para pensar que hay también en este libro memorias ligadas a la casa, memorias femeninas. Es desde allí donde la cultura de la resistencia al imperio se recrea. En palabras de Irene Stefanus, al subrayar el Coelet, el compañerismo, el comer, el beber, el vivir la vida con la mujer que se ama, ubicando estos contenidos en el centro del libro, implícitamente está diciendo que estas instancias de la vida cotidiana son los verdaderos enclaves de resistencia frente al sistema. De una sabiduría entonces que envuelve el proyecto de la casa como resistencia, el proyecto de la plaza, de lo público. Aquí tenemos las dos, ¿no? Obviamente sin caer en el confinamiento, que solo la casa y la plaza, ¿no? Que el mundo griego después, ¿no?, lo acuñó, ¿no? De una sabiduría que vuelve al proyecto de la casa como resistencia al proyecto de plaza de lo público que el imperio griego trae. Desde allí solo se produce vanidad. Así, en respuesta a la práctica sacrificial sacerdotal, Coelet insiste en la escucha de Dios en el silencio y en la práctica de la justicia. En respuesta a una fidelidad fundamentada en la explotación del pobre, Coelet insiste que la verdadera felicidad consiste en vivir con simplicidad, el fruto de su propio trabajo, comer el fruto. Coelet es quizás la primera obra de la filosofía nihilista que se haya compuesto. De hecho, el libro es tan cortante, sarcástico y cínico que fue apenas admitido en el canon hebreo. Sin embargo, es la obra que se lee en voz alta en la fiesta judía más antigua, la del Sukkot o de los tabernáculos. En esta fiesta se celebra la providencia de Dios al proporcionar una vida nueva al pueblo. La lectura en voz alta del Coelet propicia una reflexión crítica sobre la vida y esta crítica nos acerca a Dios. El rollo de Lamentaciones, ahí vamos, me faltan dos. Y ya creo que se me fue como el tiempo. ¿Verdad? No te preocupes, estamos bien en tiempo. Sí, Sigue, como que se me fue el tiempo. No. Entonces, de Lamentaciones, pues ya les había dicho, ¿no? Durante los funerales dice,
Este libro entonces contiene 5 poemas que relatan el drama vivido en la comunidad judía con ocasión del 587, las ruinas de Jerusalén. En la liturgia, diversas voces individuales o colectivas hablan de los daños causados por la guerra, de la desolación de Sión, las angustias de la deportación y la confusión del pueblo. Diferente a los demás Megilot que presenta el protagonismo de la mujer, el rollo de Lamentaciones parece desentonar un poco. No obstante, Johanne Beckenbach nos hace repensar esta idea, haciendo referencia a las costumbres de las mujeres de entonar cánticos de triunfo y de lamento. Dentro de la tradición oral se puede suponer que la entonación de cánticos de lamento era una de las tareas asignadas a las mujeres desempeñadas en ocasiones en eventos religiosos y políticos, cuando el pueblo se reunía en asamblea. Las elegías o lamentos fúnebres eran cantos de duelo ante la partida del ser querido. Las plañideras unían sus gritos desgarradores con los de los familiares y amigos del difunto. Esa práctica heredada de los vecinos egipcios también era una costumbre israelita. Durante los funerales se pagaba a los grupos de mujeres, a las lloronas o plañideras, para que expresasen ruidosamente el dolor por el muerto. Yo me acuerdo, mi papá es del Chocó, de un gran palenque colombiano, y allí las mujeres lloraderas todavía existen, ¿sí? Todavía existen las que van a llorar a los velorios de los niños y las que entonan los arrullos, los alabados, estos cánticos, estas memorias, y que van reconstruyendo la vida del muerto en sus cánticos, en sus sonatas. Entonces, ahí tenemos estas prañeras. Ese lamento fúnebre era exclusivamente femenino. Los hombres asistían al funeral en absoluto silencio. En las representaciones se establece un notorio contraste entre las solemnes procesiones masculinas y las aglomeraciones de las lloronas, quienes manifiestan la desesperación ante la muerte con sus brazos en alto, como en la tumba de Ramosé. 4 de los 5 capítulos de Lamentaciones son acrósticos que se ocupan de la secuencia de la reconstrucción de Jerusalén por el Imperio Babilónico. El 5º acróstico con una oración que reconoce la conversión sincera del único remedio que queda. El libro más triste de la Biblia se lee en voz alta durante el 9º Av, día de ayuno conocido como el día más triste de la historia judía. Lamentaciones es pues un ejemplo de las disciplinas del sufrimiento y del dolor compartido, y de poner en contexto la obra redentora de Dios que escucha el clamor de las plañideras, de las mujeres que viven de cerca la muerte de sus hijos en la guerra. De las tantas mujeres que estamos llorando ahorita nuestros muertos por el coronavirus que estamos mirando. Nos tenemos que reconstruir también desde allí. El libro de Esther, la versión hebrea de este rollo, fue editada alrededor del 350, al final de la época persa. Esther es una huérfana judía que fue preferida ante las varias mujeres para suceder a la reina Vasti, quien había caído en desgracia ante el rey. Amán, el secretario del reino, sintiéndose ofendido con Mardoqueo, tío de Esther, decreta su petición y la de toda su raza en el momento de ser ajusticiado. Amán se ve obligado a pasearlo triunfalmente por las calles de Susa. Gracias a la intervención de Esther ante el rey, Amán es ajusticiado en lugar de Mardoqueo. Y lo sucede entonces como secretario real. Se anula el exterminio de los judíos. De esta manera, el día de luto se convierte en día de alegría y de nación. La fiesta del Purim o Día de la Suerte rememora esa fecha. De esta manera, Esther salva al pueblo del exterminio, aunque con las mismas características de una heroína que valientemente actúa dentro de un contexto patriarcal, donde el odio y la venganza contra los enemigos son justificados en la narración. La ley del talión, Dios los protege por su perseverancia, por su fidelidad y por la alianza. Este rollo, además de explicar el origen de la fiesta del Purim, quiere animar a las comunidades que están dispersas por el imperio. La hipótesis de posibles memorias femeninas la encontramos en el género literario al estilo de una tradición folclórica israelita similar a la novela de José, pero también como literatura universal. Así lo advierte Susan Nidit, donde aparecen los motivos tradicionales de las fábulas y cuentos de hadas.
el villano en la corte, Amán, un rey estúpido e ineficiente, el bueno Mardoqueo, que es perjudicado y luego reivindicado. La reina mala, la Cenicienta, que es Esther, convertida en la esposa del rey. Tal parece que es una novela para ser leída en el ámbito de la casa, como la Cenicienta. Nuevamente desde la casa surgen proyectos alternativos de resistencia. Esther se destaca de los otros libros por dos razones. En primer lugar, es el único libro de los Megilot que he leído en una fiesta de su propia creación, la fiesta del Purim, pero también es el único texto cuyo origen es la diáspora. Es un escrito de la comunidad de cautivos en Persia, y esta manera de contar nos está remitiendo también a Sherezade, ¿no? Contando historias alrededor de, ¿no? Contando su sabiduría alrededor de... Y ahí están entonces nuestros 5 Megilots que constituyen el Pentateuco femenino de resistencia a la Torah, que de alguna manera pues nos está llamando en estos momentos a resistir y a recrearnos también desde la casa, desde este espacio. Y que estas memorias femeninas que hemos traído aquí pues nos inspiren y nos ayuden también a repensarnos en el tiempo post pandemia. Gracias. Wow. Muchísimas gracias, Maricel. Muchísimas gracias por tu compartir tan riquísimo. Nos has presentado, creo que una gama, un abanico tan amplio. Pues, no sé, hay tanto que decir, pero esto con lo que terminas, esta pues, necesidad y este deseo de realmente recuperar estos espacios, este espacio privado, como espacios de resistencia cotidiana de las mujeres, a pesar de que nos han querido despojar, nos has demostrado cuántas cosas a lo largo de estos 5 libros, de este Megilot femenino que nos presentas, de cuántas sabidurías están ahí presentes, pero que nos han querido, precisamente, repito la palabra, despojar, ¿no? El patriarcado y las interpretaciones. Lo importante de tener estas lecturas y relecturas vistas a través de miradas como tú, de mujeres biblistas, exégetas, expertas, que nos dan de verdad otra relectura y otra mirada, es muy inspirador, es muy alentador para estos, incluso eso, para este tiempo de crisis que estamos viviendo, como bien dices, en el que, pues sí, hay lamentaciones, pero cómo el ver estas acciones, estas actitudes de las mujeres nos llevan a resistir, nos invitan a resistir a todas desde donde estamos. Y bueno, para ceder la palabra, si hay algunas preguntas también de las personas que están conectadas a través de Facebook o de Andrea que quiere hacer algún comentario, yo lo que quisiera pedirte es que no dejes de, por favor, de mencionarnos sobre Ribla, sobre esto que nos mencionaste al principio, de los escritos, cómo lo conseguimos, cómo accedemos a ellos, para quienes no conozcan o no sepan. Maricel, por favor, que nos lo compartas también, para poder nosotras, yo creo que nos invitas a seguir, ¿no? Leyendo y releyendo, pues, y apoyándonos con estas lecturas que ya están interpretadas por biblistas como tú, como tantas y tantos otros. Sí, en la revista Ribla, ustedes la encuentran en la web. Aparece en Centro Bíblico Verbo Divino, la Ribla, y ahí aparecen todos los números. Realmente ese es un proyecto que nos apasiona. Hemos estado en las peleas y indestar sí, sin indestar no, si son de textos científicos, si no, porque tú sabes que ahorita nos meten en esos esquemas, pero hasta ahora hemos resistido. Es una revista que no ha perdido su esencia latinoamericana, que retoma los estudios bíblicos desde aquí, desde nuestro contexto, que tienen un pie en la calle, ¿no? Esa es una cosa que no hemos perdido los biblistas, y es en nuestra esencia, ¿no? Desde allí. Pero si ustedes buscan Maricel Mena Academia Edu, ahí también encuentran la buena parte de mis textos, la mayoría. Faltan muchos, pero la mayoría están ahí recuperados, y entonces ahí les llamo. Entonces ahí están los textos de
de los biblistas. Es una revista que se sostiene por el ánimo y el amor a la causa. No ganamos absolutamente nada, es como la contribución que vamos haciendo al pensamiento que se hace desde acá. Es un proyecto que queremos. Este año teníamos reunión en El Salvador, pero pues no se pudo. Nosotros nos reunimos cada 2, 3 años, de acuerdo, porque cada quien paga su pasaje. O sea, no tenemos, lo hacemos es por mucho cariño a estos estudios. Gracias. Maricel, te felicito por la exposición que hiciste. Bueno, nos dejaste con una sed y una hambre de leer ahora sí que la revista completa y de seguirte escuchando además, ¿no? Y a mí me fascinó el hecho, bueno, y que tú lo has de haber experimentado en carne propia, el ir releyendo los textos y que estos textos te resuenen a ti en carne de mujer, o sea, resuenen en este sentir de esto se acomoda dentro de mí, se acomodan estos textos porque es así como yo lo vivo, es así como lo experimento. Y esta sensibilidad, pero también decía alguien en alguno de los comentarios, estas intuiciones que vamos teniendo como mujeres, es quizá el descubrimiento más grande que tenemos cuando te escuchamos a ti. Tú lo habrás sentido, pero tú lo estás transmitiendo a través de esta charla y seguramente a través del texto mismo. Decir resueno junto con el texto porque de esta forma vibramos, ¿no? Entonces, bueno, me parece maravilloso. Y tengo aquí unas intervenciones de Facebook que me dice Sus Rosales, dice, Maricel, encantada de verte. De la manera en que postulas una Torá femenina, es posible que la sinagoga haya tenido su origen, no en el exilio, sino antes, en círculos de mujeres que se reunían con similares propósitos. Al ser excluidas de la religiosidad centrada en el templo, ¿pudo haber sido así? Exactamente. Exactamente. No se sabe cuándo ni cuándo surge la sinagoga. Algunos autores dicen que posiblemente en la experiencia del exilio, no con las que fueron al exilio, sino con las que se quedaron reconstruyéndose, porque necesitaban un espacio de oración y organizan el espacio de oración alrededor, en la hipótesis mía, alrededor también de la fiesta y de la casa con patio común. Y yo sí estoy convencida que es un proyecto que viene desde siempre, ¿no? O sea, no es solamente pues, que emergió en este momento, porque cuando uno lee los textos bíblicos, uno ve que siempre está en pugna lo oficial y lo popular, ¿no? Sí. Y la religión popular, la religión de las mujeres siempre está allí, en medio de los sacerdotes y del escrito último deuteronomista y sacerdotal que nosotros tenemos, donde pues todo esto es malo y todo esto es pecado. Todas las aceras son postes ídolos y todo esto, ¿no? Pero ahí las memorias, están todas las memorias trayendo eso. Un libro fuerte que trae Ezequiel también trae mucho las memorias de Tamusi, las mujeres haciendo los vestiditos para las diosas. O sea, nos rememora toda esa memoria y eran los círculos y las mujeres estaban en el centro de esas vidas, de esas celebraciones religiosas y fuimos desplazadas. En la construcción del segundo templo, nosotros quedamos casi en la última parte, anterior a los que tienen algún problema físico, ¿no? O sea, estamos allá en el final. Nos desplazaron, nos sacaron de ese espacio. Sí. Pero ahí está. Sí, Justamente por eso Memoria de la Casa Sandro Galassi trabaja mucho eso, y Ana María Rizante, donde trabaja justamente el movimiento popular, las comunidades. Ellos lo trabajan muy bien porque lo traen desde el libro de la memoria de Ana, de Ramá, bueno, no, de Ana, ¿cómo es? El Cántico de Ana, ¿sí? Cántico de Ana, esas memorias que se van tejiendo femeninas, ellos trabajan muy bien esa dinámica del segundo templo y cómo expanden esa influencia femenina hasta las primeras comunidades cristianas, ¿no? Uh-huh. Que también retoman el espíritu de la casa, de allí, ¿no? Y cómo hemos caído en esas armadillas, sí, la casa es lo privado, pero en la casa lo privado se gestan cosas para afuera. O sea, ya en nombre de lo privado es que aguantamos tanto golpes sin decir nada, ¿sí o no? Sí. Porque es lo mío, o sea, esto también es un lugar de resistencia público, ¿no? Claro. Aquí tenemos también a la doctora Olga Colón,
que apunta que es una resignificación del cuerpo que lo han cosificado o codificado. Sin embargo, esta nueva lectura nos ubica en un empoderamiento de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Cómo lo ves así, María? Exactamente, yo creo que uno es fundamental, ahí donde yo retomo lo que Marilu estaba diciendo, de que nuestra liberación tiene que ser la liberación de la erótica, de la corporidad, de todo esto que nos han negado. Y que eso ha sido pues el gran problema de Occidente, ¿no? Sabemos que la historia de la sexualidad de Occidente que nos ha marcado y que nos puso en la condición que nosotros estamos es una construcción muy fuerte, y si nosotros conseguimos liberar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, todos los amarres, es una liberación muy grande, ¿no? Decidir y la autonomía, el derecho nuestro, ¿no? Porque otros sí, toda la vida han decidido los varones por nosotros. Si usamos anticonceptivos y no usamos, ellos son los que nos están diciendo. Los problemas que pasan por nosotros de sexualidad, de corporalidad, todo lo definen ellos. Claro, igual que la moda, ¿no? Ajá. Oye, Maricel, también me preguntan que el texto de Coelet, me pregunta Wanda Rodríguez, el texto de Coelet es muy fuerte en contra de las mujeres. ¿Tú cómo ves este texto en ese sentido de violencia? No, yo lo que estuve rescatando, no, justamente fue, es muy fuerte contra todo, porque este es un libro bastante vanidad, o acaso alguien ha trabajado ese texto también a partir, yo me acuerdo de Jorge Rodríguez, que hizo un trabajo mirando como el acaso, las casualidades, ¿no? Dentro del texto. Es un texto bastante ascético, bastante, pero yo sí encuentro, yo no sé si está confundiendo Coelet con Eclesiastés, porque o Eclesiástico. Eclesiástico sí es muy fuerte para las mujeres, que lo escribe el viejito y todo esto, pero este de acá, yo le encuentro la memoria femenina, no lo encuentro tan fuerte. O sea, es violento contra el imperio, contra la vanidad, contra el mundo greco-romano. Es muy crítico a eso, pero la respuesta que da es el estar con la mujer, con los amigos, o sea, reivindica estos espacios de vida cotidiana. El otro sí es muy fuerte contra las mujeres, y ese yo no lo toco ni quiero decir mucho porque no lo he estudiado mucho, pero ese es un texto, el que escribe el viejito, ¿no? El único que tiene el nombre. Ajá. Entonces no podemos confundir este eclesiástico con Eclesiastés, ¿no? Sí. Ajá. Ay, Maricel, no sabes cómo te agradecemos esta sabiduría que nos has compartido el día de hoy. Realmente sí nos deja con mucha inquietud para sospechar, ¿no? Sospechar, utilizar esta hermenéutica de la sospecha de cada momento que nos acercamos a los textos bíblicos. Hay que abrir todas las puertas y ventanas, porque realmente se dice una cosa o nos han enseñado unas cosas, y entre líneas se puede descubrir tantas cosas así como ustedes lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda más que leer revista Ribla, ¿no? Que esperamos que, no sé si ya está en línea o si podemos acceder a ella de alguna forma, o la tienes Sí, ya sí. ahí en... Aquí la tengo, la comparto, pero en línea ustedes la encuentran. El número, ¿qué número? Creo que Tania también nos ponía el número 67, ¿puede ser? Sí, Ribla 67, Ribla 67. Sí, ustedes la encuentran fácilmente. Buscan Meguiló Enfoque Feminista, si ustedes quieren con el nombre, o si no, buscan Ribla Verbo Divino, y ahí aparecen todos los números de Ribla, uno más bueno que otro. No tiene presa mala. No, son maravillosos, porque además como los tenemos ahí a la mano, es que es una delicia tener esos libros, ¿no? Pues agradecerte, Maricel, agradecerte, Marisa, el compartir de esta mañana, que realmente sí nos deja un reto grande de acercarnos más a los textos, de leerlos, de releerlos y de disfrutarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, Maricela, a mí me queda mucha inquietud para seguir hablando de este tema. Ojalá que pudiéramos volvernos a encontrar, seguramente seguir rumiando toda esta sabiduría
para seguir aprendiendo y sobre todo poniéndola a la mesa de todos y todas las que nos están escuchando y aplicarlo a los momentos que estamos viviendo, porque ahorita son momentos de meternos en casa, pero muchas mujeres están viviendo momentos de tremenda violencia. Entonces, sí, son momentos para aplicarlo con más razón, ¿verdad? Uh-huh. Ay, yo también por mi parte, Maricel, despedirme de ti, agradecerte infinitamente, Andrea, este rato que hemos compartido y a todas las personas que se han podido conectar, que nos han seguido a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Esperemos también que estén tan, pues eso, motivadas, entusiasmadas a seguir rumiando y a que sigamos compartiendo estas sabidurías. Y lo que me encanta también de Ribla y de ustedes es este perfil latinoamericano, muy nuestro, algo que de verdad nos todavía y nos toca mucho más de cerca a cada una, a cada uno. Muchísimas gracias, Maricel, por todo el esfuerzo y tu compartir tan delicioso. Ok, invitarlos, vamos a tener un ciclo de conferencias de Revilac, va a estar Nancy Cardoso en el mes de agosto, como que si quieren más, degustar un poquito más de este trabajo. Ay, claro que sí, Maricel, hacemos, ¿nos compartes cuándo va a ser y demás? Sí, que son, ahí estamos los biblistas, algunos también pensando. Y pues gracias a ustedes, realmente una vez se escribe estas vainas y uno cree que no, pues que no tiene como mucha cosa, mucha novedad, y ahora que, y vuelve uno la relee y dice, uy, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque esto ya hace ratito que la escribí, pero también la audiencia no es todo el mundo que tiene acceso a estos textos y todo. Entonces, sí. Pues mira, sorprendente, Maricel, porque hemos tenido arriba de 60 personas conectadas en Facebook y eso quiere decir que pues, la gente tiene interés y están preguntando ahora qué revista es, dónde pueden leer más. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esto y si tú nos informas de esa reunión, vamos a estarlo siguiendo y aprendiendo. Sí, sí, vale. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien, vale. Chao. Buenas tardes. Gracias.